bitte me zette man, efter wat zich mooi te zijn. Oei, je wil dat gonnen, rot zich maar dat gon weet, rot zich bij mir te nemen, en op zich bij mir te nemen, oei goed. Oei, zeven hender, wie die becher, draai met lottes, vier met een legger. Oei, je wil dat gonnen, rot zich maar dat gon weet, rot zich bij mir te nemen, en op zich bij mir te nemen, alles in mijn stief. Hapte me bintem, zette man, efter wat zich mooi te zijn. Oei, je wil dat gonnen, op zich maar dat gon weet, op zich bij mir te nemen, en op zich bij mir te nemen, oei woes. Oei, zeven miner, wie die ziel, draai ohne visselig, vier onvliegel. Oei, je wil dat gonnen, op zich maar dat gon weet, op zich bij mir te nemen, en op zich bij mir te nemen, alles in mijn stief. Hapte me bintem, zette man, efter wat zich mooi te zijn. Oei, je wil dat gonnen, op zich maar dat gon weet, op zich bij mir te nemen, en op zich bij mir te nemen, oei woes. Zeven meiden, wie die softnes, draai ohne Zähnen, vier ohne Jossles. Oei, je wil dat gonnen, op zich maar dat gon weet, op zich bij mir te nemen, en op zich bij mir te nemen, alles in mijn stief. Sin hogar, sin saber qué hacer, la calle fue mi gran compañera y a los tumbos tuve que crecer y me vi lejos de mi madre. No sentí ni su pena ni su amor. Yo soy un cane, soy un gran ladrón. Yo soy un cane, ladrón de pura cepa. Un gran artista para la cosa ajena. Siendo muy joven, la cárcel conocí, en gran maestro allí me convertí. Hoy no robo al pobre que va hacia el mercado. Me gusta más el rico y el avaro. Respeto al hombre que tiene corazón. Yo soy un gané, soy un gran ladrón. Mendigué en busca de mi pan, el pan que el pobre nunca me negaba, pero el rico sí me lo negó con rencor. Su mano así mostraba y me decía: vete de mi lado, tú eres un canef, solo un gran ladrón.
Ya lo sé, todo se termina. La muerte a mí llegará callada. Solo les pido, no se olviden de mí. Y en la paz de mi tumba nunca me falten flores y una oración y una leyenda para el gran ladrón. Aquí está el Gane, ladrón de pura cepa, un gran artista para la cosa ajena, un hombre noble en su corazón, un hombre digno de pura compasión. Hoy, si de su madre no se hubiese apartado, y si la calle no lo hubiese atrapado, tal vez hubiera tenido la ocasión de ser un Gane, ser un gran ladrón. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque hay personas conectadas de distintos lugares del mundo. Estamos viendo alguna gente conocida en Israel y en otros lugares del mundo. Bueno, por supuesto aquí Argentina, en Buenos Aires. Dar la bienvenida en nombre de Tzavta, de Betel y de Nueva Sion a esta interesantísima actividad que contamos con el gran amigo Dani Goldman. Un placer, Dani, tenerte aquí entre nosotros para esta actividad. Quiero aclarar ante todo que no vamos a hacer apología del delito, por más que la cortina musical hablaba del ladrón y todo lo demás. Tuvimos una cortina musical temática en yiddish y después en español también, hablando sobre el ganef, que es en yiddish un ladrón. Voy a pasar a decir el título de la actividad: historias de pícaros, carteristas, astutos bribones, divertidos pandilleros y arteros truanes del shtetl. Y paso el micrófono directamente a Dani Goldman. Dani, bienvenido y muchas gracias nuevamente por esta actividad que nos vas a brindar. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días a cada uno de los que estamos en diversos lugares. Y quiero saludar especialmente a mi hermana mayor, a Naomi Meyer, ¿sí?, que está en Nueva York y la veo ahí en el cuadradito, ¿sí?, toda tapada. Un beso enorme, mi querida Naomi. Bueno, vamos a rondar esta tarde-noche, ¿sí?, alrededor de algo para no deprimirnos con el domingo, ¿sí?, el domingo a la noche. Y es una charla así que me gustaría definirla como, ¿sí?, de liviandad y de ocurrencia, ¿sí?, porque estamos lejos de que sea específicamente humor. Pero ¿cómo surge el tema que quiero presentar hoy? Miren, por varios lugares. En primer lugar, hubo una época de mi vida en la que me dediqué a estudiar la obra de Jorge Luis Borges y me interesaron las milongas de Borges y esas historias de cuchilleros que el gran escritor argentino las trabajó tanto. Y la que siempre me causó impacto desde mi adolescencia es la milonga de Jacinto Chiclana, ¿sí? Siempre me atrapó una parte que dice: solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Bueno, Goyeneche la canta. No, Edmundo Rivero la canta, ¿sí? Bueno, pero esa frase de solo Dios puede saber lo que se cifra en el nombre, para mí es muy fuerte. Es una de las obsesiones, ¿sí?, de Borges en su escritura, que ya aparece en sus cuentos y es la base de su soneto, el Golem, ¿no? Pero eso es para otra oportunidad, no me voy a meter en eso.
Si me desvío de algún tema, Quique Greenberg, vos avísame porque me voy, ¿sí?, hablando de Borges y no tengo ganas esta noche, justamente no es el tema. Dale. Bueno, también como una de mis obsesiones debe ser por oficio, ¿sí?, es lo judío, y siempre quise ver el tema de cuchilleros judíos en Argentina, ¿sí? No encontré nada sustancioso, salvo la referencia a un tal Chorizo Feldman, miren qué nombre, Chorizo Feldman, que aparece escrito en una crónica policial de los años 50, y que deduzco lo judío por su apellido, ¿no? Miren qué lindo suena, Chorizo Feldman, ¿no? Seguramente debe haber algo más, pero yo no encontré nada relacionado con ampones judíos de este estilo en la Argentina. Sí de otros estilos, ¿no? Sí de otros estilos, todos sabemos que no vale la pena hoy interiorizarnos, pero si alguien sabe de algo, de cuchilleros y ampa judíos, ¿sí?, le pido que me lo haga saber después de este encuentro. Borges hace otra referencia de una instancia parecida en su cuento Emma Suns, ¿sí?, que recomiendo que lo lean, pero es más vinculado al género policial que al de Lampa. Y hay una alusión un tanto oscura que a mí no me queda claro en Los gauchos judíos de Garchunov. En el último relato del libro, ¿sí?, El candelabro de plata, que muchos lo deben conocer, en la que un judío piadoso está rezando en el inicio del Shabbat en su casilla sencilla en medio del campo, mientras un ladrón, que para mí no queda claro si era judío o no, se asoma por su ventana y roba un candelabro, ¿sí? El desenlace del cuento es que el judío sigue rezando, se abstiene de hacer algo y susurra que el Shabbat ha comenzado, implora al ladrón que se detenga, pero no hace nada para impedir el robo. El final del cuento se resuelve con su mujer recriminándole haberse dejado robar la herencia, y él responde que no podía intervenir porque había comenzado el día sagrado, ¿sí? Lo que no me queda claro, y tampoco por ahí queda tan claro en el cuento, es si el ladrón era otro inmigrante o no. Más allá de esta referencia, hay una crónica muy linda de Javier Sinay, ¿sí?, un joven periodista que escribió Los crímenes de Moisés Ville, que quien no lo leyó lo recomiendo, y habla de cómo los inmigrantes eran atacados por malvivientes gauchos, es decir, la historia al revés, ¿sí? Veamos el slide número 1, Víctor, a quien le agradezco, Víctor Hayes, a quien le agradezco que nos va a ordenar y organizar durante todo el encuentro. Slide número 1. Muy bien, ahí tenemos, aquí tiene la tapa del libro, ¿sí? Con la primera publicación judía en la Argentina, Wiederkoll, El Eco, ¿sí?, editada por el bisabuelo de Javier Sinay. Y en ese sentido, miren esta noticia. Pasemos al slide número 2. ¿Sí? Acá hay, ¿sí?, la demanda del... Bueno, hay unos cartelitos que aparecen ahí que cubren, pero no importa, ¿sí? La voz sale entrecortada, me dicen. No, se escucha bien, puede ser por Se las escucha conexiones bien. de Bueno, cada Edith uno. Pinos, tenés que arreglar tu aparatito entonces. Hoy debe presentarse el gobernador de la provincia, una delegación de vecinos de Moisés Ville, de la que forma parte el padre de la joven María Alexinsir, que fue asesinada en las circunstancias que conocen los lectores de la prensa, para exponer claramente al gobernador ciertos detalles relacionados con este crimen que aún permanece ignorado. Harán presente al gobernador la absoluta imposibilidad de llegar al descubrimiento del suceso mientras permanezcan las autoridades actuales. Los diarios de esta época hacen comentarios sobre la resolución del Consejo Deliberante. Bueno, después sigue la historieta, ¿sí? Pero miren, de repente, y saltando de este tema, y con un tono jocoso, ¿sí?, motivó mi curiosidad
alrededor de estos asuntos. El año pasado, en la pandemia, la noticia que muchos habrán leído y que la tomó Silvia Neistat, ¿sí?, de Clarín, una periodista a quien conozco, una chica que me resulta muy inteligente, sumamente inteligente, y la noticia es la siguiente. Pasemos al slide 3. Esta es una noticia que salió en Clarín, 19/10/2020, la carne que consumen los judíos religiosos. ¿Sí? Ese era el título. El dueño de la cadena de supermercados mayoristas Diarco afirmó que no se va a someter a los tratos mafiosos del gremio de la carne kosher. Está bueno, el título. Por su iniciativa de vender este producto a precios muy razonables, y un reconocido rabino le recomendó que venda harina o fideos, pero que no se meta donde no debe. ¿Sí? Me divirtió mucho leer esto, y les juro que sin emitir juicio de valor, aunque a algunos les habrá parecido tremendo, a mí me pareció una especie de simpática gema literaria de algún escritor en yiddish de la Europa Oriental. ¿Sí? Si leen algunos artículos de diarios como el Forbes de Estados Unidos, o inclusive los diarios Haridim de Israel, hablaban o hablan de este tipo de peleas que llegan en ocasiones al pugilato. ¿Sí? Y más allá del nivel de discusión en la que obviamente la pléyade de reacciones religiosas de todas las cadenas, ortodoxos y otros, ¿sí?, no se perdieron la posibilidad de subirse al ring y aportar para sus 5 minutos de fama, en la fineza de tirarse con milanesas y fideos y expresarse, ¿sí?, sobre la existencia de una mafia judía de carne y hueso. ¿Sí? En este sentido me dije que es un buen comienzo para descubrir una kosher nostra, según las acusaciones de cada uno, ¿sí?, en la Europa Oriental de la preguerra. Miren, sobre la mafia judía, en Estados Unidos hay mucho, ¿sí? Meyer Lansky, Mickey Cohen, Bugsy Siegel, etcétera. Los que no vieron la película Érase una vez en América, ¿sí?, se las recomiendo. La pueden ver por Netflix, ¿sí? Y también deben recordar esta noticia. Vamos al slide número 4, que es una pequeña película. Fue un robo preparado, perpetrado por verdaderos profesionales, que sin llamar la atención, ingresaron al sector de cajas de seguridad del banco y robaron por lo menos 15 de estos cofres. Hasta aquí sería un robo más, pero el atraco tiene un condimento extra. Emulando a la película Snatch, Cerdos y Diamantes, el film protagonizado por Brad Pitt y Benicio del Toro. 2 de los delincuentes entraron a la sucursal del Banco Ciudad de Villa Urquiza, disfrazados de rabinos, y el tercer cómplice lo hizo vestido de guardia de seguridad. Que entraron tres personas, 3 hombres, rabinos, que estaban disfrazados de rabino, posiblemente, qué sé yo, y que fueron a robar a la caja de seguridad. Directamente a la 4 cajas de seguridad, es así lo que estaban informando acá. Los rabichorros, como bautizaron a estos intrépidos delincuentes, ingresaron al banco de la calle Triunvirato al 4600 a las 10 de la mañana, apenas la sucursal abrió sus puertas. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Disfrazados del rabino, parece ser, ¿sí? Bueno, aclaro que para que después nadie ni se ofenda ni tergiverse, que obviamente voy a encarar todo esto, ¿sí?, bajo el prisma de la más absoluta ironía. Pero para ponernos un poco, ¿sí?, serios y meternos más en el tema, vamos a ver primero qué dicen algunas fuentes judías sobre este tema, el de no robarás, ¿sí? Obviamente que tenemos que partir de la Torá, ¿sí? En primer lugar tenemos para destacar los 10 mandamientos. Vamos al slide número 5. No, ese ya lo vimos, ya. Ahí está. Éxodo 20:15, ¿sí? Lo tiknof, no robarás. Aquí tenemos al famoso versículo que dice lo tiknof y que se lo traduce como no robarás, ¿sí? Algunas traducciones bíblicas utilizan la palabra hurtar
en lugar de robar. Desde el orden técnico hay una diferencia. Y en esto, sí, nuestros hombres y mujeres de derecho que seguramente debemos tener en este Zoom van a saber distinguir, pero simplemente ahora en este estadio vamos a repasar algunos versículos, ¿sí? Sigue el capítulo 22, que vendría a ser una ampliación del texto del 20:15. Vamos al slide número 6, Víctor. Dice, si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver al dueño 5 bueyes por el buey robado y 4 ovejas por la oveja robada. Si el animal robado todavía está vivo y en poder del ladrón, éste deberá devolver al dueño 2 animales. Todo ladrón deberá pagar el precio de lo que haya robado. Si no puede pagar, será vendido como esclavo para pagar lo robado. Si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. Si lo sorprende robando de día y lo mata, entonces sí será culpable. Vamos al slide número 7. Éxodo 22:7. Cuando alguien diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la calle de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. ¿Sí? Rápidamente pasemos ahora a los profetas. Slide número 8. Jeremías, ¿sí? El profeta Jeremías dice, hurtando, matando y adulterando y jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para hacer todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo veo, dice Dios. Y el profeta Malaquías, el slide número 9, Víctor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Bueno, esto sí, fue una rapidísima galería de versículos para entender algo que todos sabemos, que la prohibición del robo o la condena al robo es un elemento medular en el ámbito del Tanaj, de la Biblia hebrea, y cuyo sentido de perdón varía, ¿sí? en el Nuevo Testamento. Tampoco voy a entrar en eso porque es materia de un seminario. Simplemente decir que en el Tanaj la palabra en singular, ganav, ¿sí? Ladrón, y no en plural, ni en su verbo, lignov, robar, solo la palabra ganav aparece 17 veces. Lo que quiere decir mucho, ¿sí? Hay que multiplicar eso por su expresión en plural, por su expresión en verbo, etcétera, etcétera, y la transforma en uno de los vocablos o de las expresiones más reiteradas en el texto bíblico, ¿sí? Bueno, siguiendo este orden histórico, hay un texto muy interesante del historiador Yosef ben Matitiyahu, más conocido por todos como Flavio Josefo del siglo I, quien fue el redactor de las crónicas de la rebelión judía en tiempo de los romanos, y que habla de que cuando Jerusalén es tomada por los romanos, ¿quiénes son los que salen a defender, según él, a los israelitas? Pasemos al slide 10. Es el texto de Flavio Josefo. Dice, muchos de aquellos matadores o sicarios, que así llamaban a las bandas de ladrones, que llevaban en los senos los puñales escondidos. Es decir, los matadores y los sicarios como colectivo o como banda se unen en la defensa nacional, ¿sí? Vamos ahora un poco al Talmud. Como siempre, el Talmud es el texto que relativiza, complejiza, da vueltas y vueltas todos los temas, y en este sentido, el Talmud, aunque no da definiciones, sigue profundizando la concepción del Ganav, ¿sí? Y fundamentalmente los distingue de otro concepto, el del Gazlán. Espera un segundito, Víctor.
uno de los tratados del Talmud llamado Baba Kamá dedica gran parte de su análisis a desentrañar esta diferencia y define así. Ahora sí, Víctor, vamos al slide 11. ¿Qué es Gneivá y Gzeilá, de Ganaf y Gazlán? Hay delito cuando hay un objeto que está en posesión de una persona sin el consentimiento de su propietario o de cualquier otra persona que tenga derecho sobre él mismo. Cuando esa persona sabe o debería saber que este último no da su consentimiento, se considera Gneivá o Gzeilá por él, independientemente de si la persona que lo posee tenga la intención de devolverlo. Entonces, en la tradición judía existen dos categorías para definir al que realiza al ilícito: Ganaf y Gazlán. El Gazlán se diferencia del Ganaf por el hecho de que el Ganaf roba furtivamente, sin ser observado, mientras que el Gazlán lo hace de forma abierta y contundente. Y así dice el Talmud. Vamos al slide 12. Un Ganaf es alguien que se cuela en una casa u otra propiedad privada. Quien comete su acto descaradamente en público es clasificado como Gazlán, ¿sí? En el idioma castellano, al acto del Gazlán sí se le denomina robo y el de Ganaf es hurto. En la tradición talmúdica esta distinción es de, llamémoslo, de importancia práctica únicamente para el derecho penal. Al tratar con casos del derecho civil, la ley relativa a un ladrón se aplica igualmente tanto a un Ganaf como a un Gazlán. Sí, todo esto es para un seminario entero, pero esta curiosidad me hizo volver a repasar, ¿sí?, el tema que yo no veía hace 40 años y me obligó a releer partes de un libro que se llama Mishpat Ivri, ¿sí?, el derecho hebreo, del profesor Menachem Alon, especialmente el primer capítulo. Ahora, demos un salto en la historia, ¿sí?, para meternos un poco más en nuestro tema. Esta enseñanza del refranero jasídico que vamos a ver, ¿sí?, no la voy a contar yo, quiero que lo escuchen de este rabino. Vamos al slide número 13, Víctor. Everything is a lesson. You could learn from everything and from everyone. The great master, the Rebbe Bzusha, says, you can even learn from a thief. Not one lesson, but 7 lessons. Number 1, a thief is discreet. No fanfare, no drama. Number 2, a thief takes risks. Number 3, there's no such a thing as a small, insignificant finding. The smallest thing is as important as the biggest thing. Number 4, he works hard, diligently, tirelessly. Number 5, he's swift. No procrastination in his vocation. Number 6, he's optimistic and hopeful. Number 7, he never gives up. If he fails today, he says, I will try again tomorrow. In life, we have to learn, even from a thief. Number 1, be modest. Be real. Be discreet. Number 2, take risks. Number 3, never dismiss small accomplishments. Number 4, work hard. Number 5, work fast. Don't delay, don't procrastinate. Number 6, be optimistic, be hopeful, be positive. And number 7, never give up. Ok. Más allá de la pasión que pone por relatar esta enseñanza conocida, el que me encanta el patos, ¿sí?, que este rabino le pone para defender estos principios, a mí me llama la atención en el concepto de cómo una tradición, en este caso la jasídica, destaca, o mejor dicho, pondera, ¿sí?, pondera el oficio de ladrón. ¿No es una ponderación extraña? Frente, acorde a lo que vimos de las fuentes judías, de lo que es un get, un pecado, una prohibición capital de los 10 mandamientos.
una prohibición de boca de Dios directamente, de Dios personalmente, ¿sí? Entregado nada menos que a Moshe Rabbeinu, a Moisés, el maestro de los maestros, ¿sí? Y la pregunta es que ¿habrán habido rapaces ladrones que ejercían esta tarea, ¿sí? Como modo de vida y no simplemente como modelo de picardía? Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Y miren, el que trabaja mucho este tema es ni más ni menos que el padre de la moderna historiografía judía, el célebre Simón Dubnov, quien obviamente destaca el nivel de pobreza de la comunidad judía en la Europa Oriental, de la que todos escuchamos hablar y de la cual, ¿sí?, vamos a seguir hablando. Y les voy a contar una historia familiar. Mi bisabuelo, Hersh Zak, ¿sí?, de quien yo llevo su nombre, Hersh, tenía en Hrubieshuv, en su pueblo natal, una fábrica de ladrillos. Vamos al slide 14. Ahí está. Esta es mi abuela, ¿sí? Mi abuela con mi bisabuela. Me imagino que mi bisabuelo no fue un gran industrial. No creo que haya sido, ¿sí?, Amalita Fortabat. Habrá tenido un terreno y dos hornos el pobre viejo. El tema es que vendió el terreno con los 2 hornos y decidió viajar a Lublin para depositar el dinero. Se puso la plata adentro del forro del tapado. Viajaba con mi bisabuela, ¿sí? Y en esta estación, en la estación del tren, los 2 se quedaron dormidos. Cuando se despertaron, descubrieron que no tenían la plata, ¿sí? Una famosa banda de conocidos llamados los ladrones judíos, ¿sí?, de Yiddish Ganubem, de manera artesanal le habían descosido el forro del tapado y le habían robado la plata. Y el viejo volvió a su casa con mi bisabuela, se acostó y tuvo un infarto. Y acá no termina la historia. Cuando los ladrones se enteraron, fueron a la casa de mi bisabuelo y le devolvieron la plata, ¿sí? Esta es una historia familiar que siempre circuló en casa, ¿sí? Y de estas historias debe haber tantas, ¿sí? Tantas que el escritor Isaac Babel, ¿sí?, desconocido para algunos y conocido para otros, lo llevó a la literatura y escribió sus célebres cuentos de Odessa, ¿sí? Los célebres cuentos de Odessa. Pasemos al slide 15, Víctor. ¿Sí? Aquí lo vemos a Isaac Babel, que ya vamos a hablar de él, ¿sí? Fíjense, en una dirección parecida, el gran Ricardo Piglia, ¿sí?, escribió los diarios de Emilio Renzi, que se los recomiendo porque es maravilloso, ¿sí? Y ahora sí vamos a dedicar algún tiempo para empezar a hablar del personaje del cual Isaac Babel se inspira para sus cuentos de Odessa, ¿sí? Y aquí van a ver su fotografía. Pasemos al slide 16. Moishe Yakov Vinitsky, así se llama este personaje, o Misha Yaponchik, o el rey de los bandidos de Odessa, ¿sí? Lo que voy a compartir con ustedes es la mejor biografía que leí de este personaje, Mishka Yaponchik, ¿sí? Y la leí de una revista rusa llamada Literatura Militar. Yo no sé ruso, pero gracias al traductor de internet y la ayuda de algunos amigos que saben ruso, ¿sí?, pude leer este larguísimo artículo lleno de detalles mínimos que me encantaron y que solo los rusos, ¿sí?, lo pueden describir así. ¿Sí? Describen el perfil psicológico, social, político del personaje, ¿sí? Bueno, yo extracté algunas partes de este texto larguísimo que se llama Mishka Yaponchik, el rey de los bandidos de Odessa, y que dice así. Vamos al slide 17. La calle Zaporoye, que es esta,
¿sí? Se encuentra en el barrio judío de Moldavanka, en Odessa, calle que gana notoriedad en el siglo XIX. Había casas de visita, tabernas baratas. Esta zona era la frutilla del postre de los ladrones. Cada noche la calle se llenaba de gritos de lucha, de amenazas, de juramentos, de disparos. Era el centro de ladrones de Odessa y era difícil para los habitantes de la calle Zaporozhye no convertirse en criminales cuando todo a su alrededor respiraba crimen, ¿sí? Dinastías enteras, de generación en generación, transmitieron las especialidades de sus ladrones y sucedió que el abuelo, el padre, el hijo, así como la madre y las hermanas, todos estaban involucrados en negocios criminales. Incluso ahora, 130 años después, una mala gloria permanece detrás de la calle Zaporozhye. Fue en esta calle, en esta misma calle, donde el 30 de octubre de 1891 nació el hijo del ladrón de poca monta y cochero judío, Meyer Wolf Mordkovich Vinitsky, y su esposa Dora Zelmanovna, a quien llamaron Moishe Yakov Vinitsky, ¿sí? Pasemos al slide número 18. Esta es la casa donde nació Moishe Yakov Vinitsky, ¿sí? Que hoy forma parte del tour judío en Odessa. Pero sigamos con la historia. Cuando el niño tenía 6 años, murió el padre, sostén de la familia, 5 hijos en una familia pobrísima. Pasemos al slide 19. Aquí vemos en el medio a Moishele, ¿sí? Que después va a ser conocido como Mishka. Para sobrevivir, Moishe comenzó a trabajar como aprendiz en un taller de colchones y vendía cigarrillos en la calle. Al mismo tiempo asistía a la escuela judía de la calle Volgarskaya, logró terminar 4º grado y para crear un poco de clima, ¿sí? Muchos deben conocer la canción Papirosn, cigarrillos, ¿sí? Que refleja bien la pobreza judía que fue escrita en la década, esta canción fue escrita en la década del 1920, por Herman Jablokov, quien participó activamente en el teatro yiddish en Polonia y en Lituania en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y escuchen bien, el mito urbano dice que el autor de la canción se inspiró en Mishka Yaponchik, que en un principio intentaba ganarse la vida en la calle vendiendo cigarrillos, ¿sí? La canción se hizo popular en un programa de radio yiddish en New York en 1932 y vamos a escuchar una partecita, ¿sí? De esta canción popular en yiddish y que también se hizo popular en el idioma ruso, ¿sí? Vamos al slide número 20, Víctor. Steht ein Jüngerle vertreuet guckt sich herum. Vom Regen schützt ihn nur am Wand der keusche Kerle, der in Hand und seine Augen bitten jeden stumm. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr herumzugehen in Gass, hungrig und abgerissen von dem Regennass. Ich schleppe sich von Beginn, keiner gibt mir zu verdienen, alle lachen, machen von mir Spaß. Gott bitte, kauft Papyrossen, trockene vom Regen nicht vergossen. Kauft billig Bellemannes, Pfeifen hat auch mir, ach man, es rette Wert vom Hunger nicht ersehen. Gott bitte, kauft Schwebel, Antiken, der mit
Ok. Volviendo a Moishe, a Mishka, ¿sí? Pasemos al slide número 21. ¿Sí? Veamos la foto, ¿sí? Cuando cumplió 16 años, el joven se pone a trabajar como electricista, como que no quería caer en el mundo del robo, y en el octubre de 1905 estalló, ¿sí?, un sangriento pogrom en Odessa que comenzó el día después de la publicación del manifiesto zarista que concedía libertad de expresión, reunión, prensa y conciencia. Todo esto, como hacen los rusos, está bien documentado. Durante el pogrom, que duró varios días, la policía no intervino en lo que sucedía en la periferia. Entonces empezaron a surgir espontáneamente grupos armados de autodefensa judía y destacamentos de partidos revolucionarios. Algunos jóvenes judíos toman las armas para evitar que los alborotadores ingresen a los barrios judíos. Moishe Vinitsky se une a uno de estos grupos y con arma en mano defiende a Zaporozhye, ¿sí?, de la multitud de los pogromistas. Pero aquí viene la cuestión. Habiendo tomado posesión del arma, Moishe nunca más se separa de ella, ¿sí? Se unió a un grupo que estaba formado por muchachos de entre 15 y 19 años. El grupo se llamaba Voluntad Joven, ¿sí? ¿Y qué hacía el grupo? Allanaba tiendas, almacenes, departamentos privados, ¿sí? La composición de este grupo, de esta organización, era bastante heterogénea. Incluía estudiantes de escuela secundaria, chicos de la calle, chicos vagabundos, gente de la burguesía local, ¿sí? En total, según informes policiales, la organización estaba conformada por 100 de miembros. El deseo de estos supuestos revolucionarios de Rusia de destruir el antiguo sistema, redistribuir la riqueza y la tierra, liquidar el viejo aparato de procesos judiciales e investigación policial, ¿sí?, desde el momento del inicio del movimiento revolucionario, comienza a apoyar activamente a lo que los rusos llamaban los rebeldes espontáneos, ¿sí?, estratos marginales, criminales, vagabundos. Bueno, esta tendencia se manifiesta con especial fuerza durante la primera revolución rusa, ¿sí?, entre 1905 y 1907, cuando los llamados vagamundos comenzaron a participar activamente en la expropiación de los expropiadores, ¿sí?, en los ataques a las comisarías, en la destrucción de archivos policiales. Algunos de los vagabundos, ¿sí?, con cierta psicología criminal, así dice el informe, se transformaron en organizaciones políticas muy conocidas de anarquistas, maximalistas, socialistas revolucionarios, bolcheviques. Bueno, interesante y muy claro lo que dice la crónica. En esos años turbulentos, a veces era muy difícil entender dónde termina el crimen y dónde comienza la lucha por la liberación de los trabajadores, ¿sí? Bueno, muchos grupos anarquistas de Odessa se autodenominaron, escuchen bien, anarquistas extorsionistas, ¿sí? Eran de hecho bandas organizadas con cobertura política y todo el dinero ganado, ¿sí?, lo gastaban en restaurantes y fiestas. Esto está documentado. Y durante los años de la primera revolución rusa, cerca de 1000 personajes actuaron en Odessa, ¿sí?, lo que inspiró miedo en la ciudad, ¿sí? Era una fuerza enorme, a la que la policía zarista, ni siquiera la policía zarista podía hacerle frente, ¿sí? Aproximadamente 300 de ellos en Odessa fueron arrestados y terminaron en prisiones y trabajos forzados. Varios cientos huyeron, fueron directamente a América, algunos murieron en tiroteos, algunos se escondieron, algunos terminaron ahorcados por robo y asesinato. El último caso de estos revolucionarios fue examinado por el Tribunal de Odessa en 1912. Pero volvamos a Moishe, ¿sí? Slide número 22, Víctor. Este es otro informe de Mishka y Aponchik que se llama El oso de peluche y Aponchik y otros, ¿sí?
El crimen y el poder, ahí dice en ruso, en los años del Voivodato Civil de Odessa, editado en enero, este libro está editado en enero de 2015. Y dice, y cuéntale el informe de este libro, ¿sí? Los ojos rasgados, los pómulos anchos y el color de la piel morena hacían que Moishe Vinitsky pareciera un japonés. Y desde la infancia el apodo de Yaponchik, japonesito, le quedó pegado, ¿sí? Junto con sus compañeros de la organización Molodaya Volia, y Voluntad Juvenil, Yaponchik se dedicaba a la extorsión, intimidando a las víctimas con represalias por parte de una organización anarquista secreta inventada por él mismo, ¿sí? Comenzó con cartas en forma de demanda de dinero para la revolución a la burguesía, ¿sí? Y bajo un texto amenazador generalmente se colocaba un sello temible, ¿sí? El sello era una calavera y huesos, ¿sí? Según diversas fuentes, Yaponchik participó en varios de estos actos, ¿sí? Hay información de que fue visto Yaponchik entre los atacantes al cuartel del regimiento cosaco, ¿sí? Y Yaponchik también participó en el intento del asesinato del jefe de policía de Odessa, un tal Mikhailovsky, ¿sí? A Yaponchik se le entregó una caja para limpiar zapatos que contenía un dispositivo explosivo. Él se estaba sentado en la esquina de la calle Stepoivaya, cruzando Dalnitskaya, una zona central, ¿sí? En donde solía el jefe de policía, ¿sí?, lustrar sus zapatos, y Yaponchik con gritos y gestos lo invita al jefe de policía a limpiarse las botas, y cuando el jefe de policía cede a la persuasión del joven limpiador y pone el pie en la caja, Mishka Yaponchik enciende el artefacto explosivo y logra escapar, pero el jefe de policía quedó hecho trizas, ¿sí? Es difícil decir si esto fue un mito urbano o es pura verdad, ¿sí? Solo la información de la investigación sobre los crímenes por los que Yaponchik terminó en trabajos forzados, ¿sí?, merece todo un estudio. Bueno, siguen las cosas que hacía Yaponchik. Hay una versión sobre Yaponchik según la cual fue condenado a la horca por el asesinato del jefe de policía, pero como era menor, ¿sí?, su minoría alivió la suerte y recibió 12 años de prisión. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en nuestras latitudes, ¿sí?, aparece una historia similar, y es la de Simón Radovítsky, ¿no? Para que vean mi interés previo con la literatura de Lampa, que no es nueva, ¿sí? Pasemos a la foto del slide 23, Víctor. Este Simón Radovítsky, ¿sí? Yo hace unos años publiqué un artículo motivado por una nota de Osvaldo Bayer, llamado Simón Radovítsky, mártir o asesino, ¿sí?, quien como consecuencia de la represión del 1 de mayo de 1909, ¿sí?, decide arrojar un artefacto explosivo en el auto del jefe de policía, Ramón Falcón, y al artículo lo llamé "Rabinos eran los de antes". Ahora se van a enterar por qué, ¿sí?, en la que detallaba algo no muy conocido, ¿sí? Yo conté algo no muy conocido. Entre Simón Radovítsky, la relación entre Simón Radovítsky y un tal Moishe Radovítsky, ¿sí? Después del ataque a Ramón Falcón, Simón, como todos sabemos, fue atrapado, iría a ser condenado a muerte y la historia terminaría mal para Radovítsky. Pero él tenía solo una posibilidad, ¿sí? El preso más peligroso de la época debía probar que no cumplía con la edad suficiente como para ser ejecutado. Tenía que tener no menos de 22 años para ser pasado por las armas. Y su edad era desconocida, ¿sí? En su pasaporte no estaba claro la edad. Bueno, volviendo al juicio de Radovítsky, en la época clamaban por su pena de muerte. La prensa de ese periodo ya lo condenaba con unos supuestos 29 años de edad, pero de repente todo se modifica, la historia cambia. Aparece el rabino Moishe Radovítsky
con una partida de nacimiento de su sobrino, Szymon Radowitzki, en la que consta que habría nacido en 1891, lo cual indicaba que tendría en ese momento 18 años de edad. ¿Sí? La legendaria revista Caras y Caretas dice en uno de sus viejos números: Radowitzki tiene cada vez menos años, ¿sí? Y gracias a su tío Moishe, Simón Radowitzki se salva de un fusilamiento, ¿sí? Conclusión: siempre hay algún Moishe que te salva, ¿sí? Bueno, después la historia continúa. Pasemos al slide 24, pero volviendo a Odessa, ¿sí? Volviendo a Moishe Vinitsky, por su edad también se salva del fusilamiento, ¿sí? Y en la cárcel se vincula con políticos y a menudo él los defendía de la violencia de los otros delincuentes y ahí se convierte en un joven bandido fuerte y curtido. A principios de marzo de 1917, la revolución abre las puertas de las cárceles a los políticos y Vinitsky sale con ellos, ¿sí? Se queda en Moscú un tiempo, aprende de los ladrones locales la tarea, el artesanato de la tarea, y finalmente en julio de 1917 regresa a Odessa. En octubre de 1917 la pandilla de Yaponchik roba la oficina de correos, varios negocios y almacenes en el centro de la ciudad. Fue famoso uno de los asaltos a un club de juego, ¿sí? La prensa de la época destaca este ataque, ya que disfrazados de soldados y de marineros, el grupo de Yaponchik irrumpe en un club y amenazando con armas, toma 100.000 rublos de la caja y otros 200.000 de los bolsillos de los visitantes, ¿sí? Para combatir el bandidaje se crea el Comité de Seguridad Pública, pero no pueden calmar lo que estaba aconteciendo en ese momento en Odessa. Al mismo tiempo, Moishe Vinitsky comienza a invertir dinero en los negocios, ¿sí? Abre su propio restaurante, el Monte Carlo se llama, ¿sí? Y abre un cine, el Cine Corso, ¿sí? En la calle Torgovaya. Todo esto está documentado. Organiza un escuadrón de autodefensa revolucionario judío armado en caso de pogromos, ¿sí? Y el destacamento contaba entonces con 120 personas armadas con rifles, revólveres y con 2 ametralladoras, cosa que era inusual en esa época. 25 de octubre de 1917, cuando la revolución estaba teniendo ya lugar en San Petersburgo, los periódicos de Odessa informaron que ese día se llevaron a cabo 5 redadas armadas, 26 robos en Odessa. El 26 de octubre se anuncia que el Buró Revolucionario de los bolcheviques, mencheviques y socialistas revolucionarios habían tomado el poder en la ciudad y le dan el poder a un pequeño inexperto grupo de revolucionarios intelectuales llamado la Rada, ¿sí? En la que bastantes de esos personajes de la Rada eran judíos, ¿sí? Pero ese grupo no tenía la menor idea de cómo administrar la ciudad. Eran intelectuales con poca experiencia en lo que significa, ¿sí? La cuestión de la política concreta y la administración de una ciudad. El 4 de noviembre, el Soviet de Odessa, los bolcheviques, los socialistas, los anarquistas, los bundistas se pronuncian contra el poder de la Rada. Y ahí empieza nuevamente el caos, ¿sí? Desde finales de octubre, los almacenes de vino y alcohol comenzaron a ser destruidos en Odessa. Hay multitudes de borrachos incentivados por la gente de Yaponchik, que los insta a arrestar, ¿sí? Y se insta a arrestar a las autoridades, saquear a la ciudad. Y la multitud es detenida solo por el fuego de ametralladoras, dejando heridos, muertos, ¿sí? Bueno, hubo una batalla urbana muy fuerte que se llamó la Revuelta del Vino, ¿sí? Y Yaponchik logra eliminar en esa revuelta del libro a quien era su competidor, ¿sí? Su rival de Lampa, llamado el Tiburón, ¿sí? Siguiendo con la historia,
A mediados de noviembre, Japonchik instiga un motín en la prisión de Odesa, ¿sí? Los presos, él no estaba preso, él estaba afuera, ¿sí? Los presos, habiendo escapado por el baño, atacan a los guardias desarmados y abren las celdas y salen de la prisión. Decenas de presos peligrosos huyen y se unen a la pandilla de Japonchik, ¿sí? Pero fiel a sus convicciones, Japonchik insta a los bandidos de Odesa a no robar a los pobres. Un ladrón incluso es asesinado por la gente de Japonchik por robar a los pobres. Diciembre del 17 es para el mundo de los gángsters de Japonchik un mes de robos exitosísimos, ¿sí? Las crónicas registran que el gran comerciante Karski, ¿sí?, era uno de los más ricos de Odesa, quien poseía 500 diamantes, es robado por Japonchik. Otro rico, Suhomlinov, es robado en 40.000 rublos, etcétera, 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 ¿sí? Mientras continúa la lucha, continúa la confusión de la posguerra, los prisioneros que estaban en libertad mantienen la ciudad atemorizada durante 10 días y se produce la revolución de Odesa, ¿sí? Termina con un ataque de delincuentes a la oficina del registro de policía. En el patio de la policía, ¿sí?, de la central de policía, se queman 16.000 prontuarios de los delincuentes de Odesa. Entonces, toda la información, ¿por qué se hace esto? Especialmente para quemar el prontuario de Mishka Japonchik, ¿sí? Entonces, toda la información sobre Mishka Japonchik y sus amigos, recopilada durante muchos años de su carrera, queda hecha ceniza, ¿sí? Entonces, la información sobre la vida de Japonchik hasta 1918 tiene que ir recopilándose poco a poco, ¿sí? Se utilizan, si los investigadores utilizan archivos de los periódicos prerevolucionarios, memorias, documentos del archivo civil. Bueno, y escuchen bien ahora, la banda de Japonchik se convierte en un batallón del ejército soviético de Odesa como reservistas del nuevo gobierno, ¿sí? Y Moishe Vinitsky, el gran Moishe Vinitsky, se transforma en un revolucionario famoso y glorioso. A principios del 1918, tuvo lugar, entre comillas, ¿sí?, la grandiosa boda de Japonchik y una tal Tsili, que fue su esposa de toda la vida. Obviamente el casamiento se lleva a cabo con el rabino principal de Odesa y el coro de la sinagoga, ¿sí? Aquí tienen, fíjense, el slide 25. Esta es la sinagoga de Odesa, ¿sí? En 1920, para que sepan, todas las sinagogas de Odesa fueron retiradas de la comunidad judía y la sinagoga Brodsky, que es esta, se transforma en el Club de Trabajadores Rosa Luxemburgo, según consta en los archivos del IVO, y los 10 mandamientos que estaban sobre el Arón HaKodesh, sobre el arca de la sinagoga, se cubren con una foto de Lenin, ¿sí? Pasemos al slide 26. Aquí tienen la sinagoga Brodsky en su estado actual, ¿sí?, que fue retornada a la comunidad judía en el año 2016. Pero volvemos a Japonchik. Durante los días de la República de Odesa, Japonchik continuó requisando para las necesidades del ejército y la revolución, ¿sí? En el periódico Odessa Mail, el 2 de febrero de 1918, el grupo de ladrones de Odesa publica un llamamiento y dice la proclama. Pasemos al slide 27. Nosotros, un grupo de ladrones profesionales, también derramamos sangre en los tristes días de enero en la revolución, ¿sí?, caminando de la mano de camaradas marineros contra los zaristas. También tenemos derecho a portar el título de ciudadanos de la República de Rusia. Bueno, no quiero agobiarlos con detalles, pero simplemente para que se den cuenta cómo se cruzan las historias. Había un cantante ruso, ¿sí? Vamos al slide 28.
llamado León Utesov, ¿sí? Había nacido en Odessa en 1895, fue uno de los más populares cantantes soviéticos, fue el primer cantante pop, ¿sí? Que recibió el prestigioso título de Artista del Pueblo de la Unión Soviética en 1965. Simplemente algunos datos biográficos. Antes de ser conocido como León Utesov, ¿sí? Era conocido en el barrio como Yosale Weisbein, ¿sí? Empezó como un acróbata de circo, cambió su nombre artístico por Leonid Utesov, su banda de jazz llegó a actuar en la ópera de Leningrado y escuchen bien, su repertorio incluía el tango argentino, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, Utesov actuó en el frente ayudando a levantar el ánimo de los soldados soviéticos que luchaban contra los nazis. Y aunque vivió en Moscú el resto de su vida, en muchas de sus canciones alude a su ciudad natal, a Odessa, ¿sí? Donde se le dedicó un monumento en el año 2000. Miren el monumento, vamos al slide 29. Era el cantante favorito de Stalin, ¿sí? Pero lo que nos interesa a nosotros es que León Utesov era el ahijado de Mishka Yaponchik, ¿sí? A tal punto, ¿sí? Que León Utesov, ¿sí? Le dedica una canción a Yaponchik, ¿sí? Que yo traduje la letra que dice: al menos Odessa, el oso de peluche, lo que significa que no tiene miedo, el oso de peluche era Yaponchik, no tiene miedo a la pena, a los problemas, aunque seas marinero, Mishka, un marinero no llora, esta vez llorando bien, no hay problema. Ahora vamos a escuchar parte de la canción, ¿sí? Vamos al slide 30, de la canción dedicada a Mishka Yaponchik por León Utesov. Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка галаштаны, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. Ай, Мишка, Мишка, escuchan. Как не стыдно, такой большой, а плачет. Ты же одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Ok, hasta ahí, Víctor. Bueno. Canción dedicada a Mishka Yaponchik por el cantante pop León Utesov. Pero volvamos a la historia porque el final es muy interesante. Y es de cómo los rusos siempre resuelven las cosas, ¿sí? Vamos al slide 31. ¿Sí? Yaponchik difundió el rumor de que tenía un ejército de 10.000 personas y que podría ser muy beneficiosa para los bolcheviques, ¿sí? Hay marchas y contramarchas en guerra, donde Ucrania resiste al ejército rojo, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero en marzo de 1919 el ejército rojo llega al Mar Negro y el 14 de marzo Odessa fue declarada en estado de sitio y un tal Simón Sokolovsky, miembro de la dirección de los bolcheviques de Odessa, escribe al Comité Central del partido: el proletariado de Odessa son bandidos y especuladores. Quizás nos encontremos en la situación más desesperada en víspera de la caída de Odessa. Nos quedaremos sin fondos y en Odessa sin dinero
la revolución no da un solo paso. Debemos cerrar trato con los bandidos. En mayo de 1919, Mishka Yaponchik se convierte, escuchen bien, en el comandante del tren blindado soviético número 870-932. Su batallón está formado por bandidos y está destinado a reprimir el levantamiento de Grigoriev, un nacionalista ucraniano y hombre cercano al general Pleitura, que era terrible, ¿sí? Pletiura, ¿sí? El 28 de mayo, el periódico Izvestia publica lo que hoy llamaríamos un fake news, ¿sí? Como si fuera un mensaje del presidium de la policía secreta, la Checa, ¿sí? La Checa de Odessa, en donde dice que el ladrón Mishka Yaponchik, no desconocido para Odessa, se transformó en el secretario de la Checa de Odessa, ¿sí? La Checa era el presidium de la policía secreta y que había corrido de su puesto al secretario camarada de la Checa, Mijael Grimberg. Ustedes se dan cuenta que son todos, ¿sí? Todos nombres, ¿sí?, de nuestros paisanos. Grimberg, que está enfrentado con Vinitsky, y a su vez, ¿sí?, hay un problema ahí con otro que se llama, ¿sí?, ¿cómo era el anterior? El que había escrito la carta, Simón Sokolovsky, ¿sí? Parece nombres son todos nombres de gente bastante vinculada. Hoy parecería una comisión directiva esto. En respuesta, Yaponchik deja una muestra de su creatividad epistolar para la historia y envía una carta a la redacción del periódico en donde dice, ¿sí?, yo, Moishe Vinitsky, leí un anuncio que injuria mi buen nombre. Por mi parte puedo declarar que desde el día en que existió la Checa en Odessa, no participé activamente en su establecimiento. Y sigue la carta. Señores, me someto al juicio de los obreros y campesinos, obreros revolucionarios, de quienes espero una valoración honesta de todas mis actividades. Y firma Moishe Vinitsky, apodado Mishka Yaponchik, 30 de mayo de 1919. ¿Sí? 3 días después de la publicación de esta carta, Yaponchik se presenta en el departamento de la Checa de la policía secreta y propone organizar un destacamento entre sus adherentes para defender la revolución. ¿Sí? Esta propuesta encuentra apoyo en el Consejo Militar y Yaponchik forma un batallón especial con fines especiales para luchar contra esta pletura. ¿Sí? Mishka lo llama el batallón militante. ¿Sí? El número de voluntarios para el batallón militante supera el 1.000.000 de personas. El comandante del batallón era el camarada Mishka y como comisario ideológico enviado por el Soviet fue nombrado un tal Alexander Feldman, el hijo del famoso dentista de toda la comunidad judía de Odessa. ¿Sí? El domingo 20 de julio de 1918, el regimiento Yaponchik marcha por las calles de Odessa en un desfile único. Testigos presenciales cuentan, ¿sí?, que había músicos que caminaban adelante del batallón. La gente de Yaponchik los recogió por toda la ciudad, trompetistas y flautistas de la ópera, violinistas, acordeonistas de pubs suburbanos, todos ellos caminaban de un lado y del otro, tocando marchas y melodías hebreas. Detrás de la orquesta, sobre un caballo blanco, estaba el propio Yaponchik, con un gorro de cuero, con una chaqueta de oficial, pantalones rojos. Cerca había un enorme estandarte hecho de pesado terciopelo carmesí. El nombre completo del regimiento estaba bordado, ¿sí?, en letras doradas, que decía el regimiento Yaponchik. Bueno, el 23 de julio, el regimiento Yaponchik llega a la batalla en la localidad de Vírzula para enfrentarse con las tropas de Pleitura. La batalla fue exitosa para el regimiento Yaponchik, pero aquí viene la otra parte de la historia. El subjefe de la división 45, un tal
Korenblit declaró que existe el peligro de que se formara una pandilla de bandidos en la retaguardia. Entonces era necesario aislar a Mishka y a Ponchik del ejército valiente. Es decir, era la oportunidad de sacarse a la banda de Yaponchik de encima. Y lo envían como carne de cañón a una emboscada preparada por los propios soviéticos, ¿sí? Yaponchik ya sabía de la traición de los bolcheviques, tenía el presentimiento de que se estaban preparando represalias contra él, entonces selecciona a 116 militantes más leales de su escuadrón, ¿sí? Y parte hacia otro lugar que se llama Olviopol. No iba a Kiev, sino a Olviopol, porque sabía que en Kiev lo estaban esperando las cámaras de tortura de la Checa. Y Yaponchik, ¿sí?, soñaba con llegar, en definitiva, a su Odessa natal y allí volver y convertirse en el rey, ¿sí? Entonces asalta un tren soviético en una estación llamada Pomashnaya y lo dirige hacia, en vez de ir a Kiev, lo dirige hacia Odessa. Según los registros, se ordenó a todos los comisarios militares de las estaciones de ferrocarril que no dejaran pasar el tren de Yaponchik, ¿sí? Bueno, hay muchas versiones de la muerte de Yaponchik. El informe del comisario militar del distrito de Odessa dice, y paso a leer textual, slide 32, el 4 de agosto de 1919 recibí una orden de la estación Pomashnaya del comandante del Frente Interno, el camarada Kruliak, de detener al comandante del 54 ucraniano soviético regimiento, ¿sí?, Mitka Yaponchik. Pasemos al slide 33. Según lo solicitado, fui inmediatamente a la estación de Vozhneyets con un destacamento de caballería y esperé la llegada del tren. El tren se detuvo detrás de un semáforo. Llegué hasta la locomotora junto con el comandante militar, el secretario del comandante del batallón, y exigí que Michka Yaponets se me apareciera inmediatamente, lo cual se hizo. Lo declaré arrestado, le exigí su arma, pero él se negó a entregarme el arma, luego de lo cual ordené tomar el arma por la fuerza. Slide 34. En ese momento, cuando se inició el desarme, los Yaponchik que estaban con él intentaron escapar, resistieron, y Yaponchik fue asesinado por un disparo de revólver del comandante de la división. El grupo de Yaponchik, formado por 116 personas, y su esposa Lisa fueron arrestados y enviados a trabajar en una organización de jardinería. Bueno, finalmente, según lo que cuenta el informe, Yaponchik fue ajusticiado por un tal Ursulov mientras intentaba escapar. Obviamente la liquidación de Yaponchik fue promovida por las autoridades de antemano. Por esta acción, Ursulov recibió la Orden de la Bandera Roja, pero cuenta la leyenda que el funeral de Yaponchik fue el que más se recuerda en Odessa, ¿sí? Fue dirigido por el cantor de la sinagoga y los cantantes fueron los solistas de la ópera de Odessa. 4 horas después del funeral llegó el comisario del regimiento, Alexander Feldman, el hijo del dentista, ¿sí? No creía en la muerte de Yaponchik y a petición suya se abrió la tumba de Yaponchik, ¿sí? Allí yacía el rey de los ladrones y Feldman gritó: por fin hemos matado al perro. Bueno, los ladrones de Odessa vincularon el asesinato de Yaponchik con el nombre de Feldman y unos meses después, en octubre del 19, en la feria de Odessa, Feldman estaba caminando, acababa de llegar y fue asesinado por la gente de Yaponchik por traición, ¿sí? Bueno, el final de la historia es que 3 hermanos Yaponchik murieron en el frente de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, la Gran Guerra Patria, como le llaman los rusos. El menor, Grigore, terminó siendo el jefe de la central eléctrica de Odessa. Los sobrinos de Yaponchik murieron todos en la Shoah. Yaponchik tuvo una hija que vivió en Bakú hasta 1990. Slide 35.
y su esposa, ¿sí? Vivió en París hasta que murió en los 60. Pasemos al slide 36. Esta es la tumba de Japonchik, ¿sí? Que dejó una huella no solo en los anales de la historia de Odessa, sino también en la literatura, ¿sí? Como conté, fue el personaje de Isaac Babel, bajo otro nombre, Benny Creek, ¿sí? En sus cuentos de Odessa o en sus historias de Odessa, ¿sí? Vamos a dejar la biografía de Babel para otra oportunidad, una biografía muy, muy interesante, pero yo quisiera, ustedes saben que Isaac Babel fue asesinado en esas historias del estalinismo, ajusticiado espantosamente en esas historias del estalinismo. Finalmente, ¿sí? Lo acusan de espía. Pasemos al slide 38, Víctor. Dice así, ¿sí? en su alegato final: no soy un espía, nunca permití ninguna acción contra la Unión Soviética, me acusé falsamente y me forzaron a acusar a otros, solamente pido una cosa, déjenme terminar el trabajo, ¿sí? Yo les recomiendo sobre Isaac Babel, un artículo que escribió el gran Juan Forn, ¿sí? En Radar, búsquenlo, a raíz de los 60 años de la muerte de Isaac Babel, y que vale la pena leer, como todo lo que escribe mi querido Juan Forn. El artículo se llama Historia de un adjetivo, ¿sí? Y vayamos al slide 39. Como siempre, estos personajes son reivindicados en la historia, y aquí tienen el monumento en Odessa del escritor Isaac Babel. En relación, y ahora sí para ir finalizando, en relación a Japonchik, Babel y el cine, ¿sí? En 1927, Vladimir Vilner realizó un largometraje llamado Benia Creek sobre justamente la vida de Japonchik, ¿sí? Que era el personaje tan utilizado por Isaac Babel en Historias de Odessa, ¿sí? También fue muy, muy criticado, y hubo personajes que aparecen en la película que cambiaron así su identidad. El personaje, el protagonista de la película, ¿sí? Un tal se llamaba, a ver un segundito, Kozaczynski, ¿sí? El personaje termina también siendo, el actor en la vida real termina siendo un ladrón que imita, ¿sí? a Japonchik. Hay una suerte ¿sí? en esta Odessa, en esa situación ucraniana de romantización del bandidaje. Y Japonchik se transforma en una leyenda de la vida rusa. Se convierte en el héroe de historias, canciones, anécdotas, ¿sí? Antes de terminar, me quedaron algunas otras historias de personajes por contar, pero no quiero dejar pasar la siguiente. Vamos al slide 41. Esta mujer se llamaba Sofía Blufstein, más conocida como Sonia la Mano de Oro, ¿sí? Vivió entre 1846 y 1902. Fue una ladrona que vivió en el Imperio Ruso, cometió varios robos cuidadosamente planificados y finalmente fue capturada y exiliada a la colonia penal de Sajalín. Se convirtió en la base de varios libros y películas en la que se la romantiza, ¿sí? Como una figura épica que nunca mató y que solo robaba a los ricos.
y escuchen bien, en 1890 conoció a Anton Chekhov, ¿sí?, que estaba visitando la cárcel de Sajalín durante sus investigaciones sobre la reforma carcelaria y describió el encuentro con Sonia en su libro La isla de Sajalín. Y así dice Chekhov: era una mujer pequeña, delgada, que ya estaba encanecida, con un rostro arrugado y de anciana. Mirándola es imposible creer que no hace mucho era hermosa, hasta tal punto que encantó a los guardias de la prisión, como lo hizo en Smolensk, por ejemplo, donde el capataz la ayudó a escapar y él mismo corrió lejos con ella. Hay una estatua sin cabeza junto a una tumba sin nombre en el cementerio Vagankovo de Moscú, y que se lo utiliza como santuario en memoria a Sonia, ¿sí? Los fieles creen que Sonia está enterrada allí y piden su ayuda espiritual, ¿sí?, por sus propios crímenes. Y ahora, finalmente, vamos a ver solo un pequeño tramo de la película Benya Krik, ¿sí?, de Vladimir Vilner, ¿sí?, que fue hecha en Odessa en 1927. Y este recorte de la película relata el primer cuento de Isaac Babel de su libro Cuentos de Odessa, ¿sí? El cuento dice que era el casamiento de la hermana de Mishka y la policía se dijo a sí misma: hoy tenemos la posibilidad de meter presos a toda la banda de Yaponchik. Enterado de esto, Yaponchik organiza un incendio dentro de la cárcel para que toda la policía se concentre allí y de ese modo no realice la redada contra el grupo de Yaponchik. Así que, querido Víctor, vamos a ver esta película, esta parte de la película de Benya Krik, ¿sí?, de Vladimir Vilner, hecha en Odessa, 1927. Miren los personajes muy interesantes, ¿sí?, cómo en 1927 diseñaban estos personajes, ¿sí?, con una suerte de teatro judío, ¿sí? Así que, querido Víctor.
Ok. Bueno. Lo que, bueno, terminando de esta manera, hay muchas historias acerca de ladrones judíos, historias del shtetl, historia de las ciudades medianas, ¿sí? O de las grandes ciudades, en donde uno puede encontrarse y entender cómo también muchas veces tenemos idealizada, ¿sí? Esta cuestión o edulcoradas, esta historia judía que en realidad tiene una gama de posibilidades que amerita, ¿sí? Verlas, estudiarlas, comprenderlas de una manera distinta y diferente. Les recomiendo leer las historias de Isaac Babel, ¿sí? Historias de Odessa y su libro Caballería, ¿cómo se llama? Alguien se va a acordar. A ver, Abraya se va a recordar, seguro. Abrite el micrófono, Abraya. No me tuta. Caballería Roja. Caballería Roja, ahí está. Caballería Roja. ¿Sí? Historias fascinantes e interesantes de, ¿sí? Parte de una saga judía de algún modo bastante desconocida. Bueno, hasta acá lo mío, tengo para 3 horas más para hablar, pero ya con 1 hora y media me alcanzan. Vamos a dejar, Dani, para una segunda parte. Este es el pie para la segunda parte, queda claro. Hay bastante material, la verdad, agradecido, unas historias fascinantes, ¿no? Me quedé pensando si Chorizo Feldman no se habrá asimilado y en realidad era Bursch Feldman, ¿no? Que habría que investigar un poco sobre los cuchilleros argentinos. De hecho, hay una historia también de que un cuchillero de origen argentino mata en un campo de exterminio a alguien, te voy a averiguar el nombre por si querés investigar ahí, que mata a alguien en un campo de exterminio nazi, en una revuelta. Después te voy a pasar el dato, así vemos un poco. Bueno, Gustavo, vos tenías algunas preguntas, comentarios ahí. Sí, buenas noches. Bueno, hay algunas preguntas que hay específicamente. La primera pregunta, cuando fue la de los disfrazados, digamos, si los agarraron a los disfrazados, fue la primera pregunta que hubo. Los que se disfrazaron del asalto acá en Villa Urquiza. Sí. No. Bueno, no sé cómo terminó la historia. Bien, hay una pregunta que dice, bien, Adolfo Goski, tuvo un tío abuelo que fue soldado raso en la Primera Guerra Mundial, ruso, y recuerdo haberle oído nombrar a Kliura. ¿Sabés algo? Petliura, sí, Petliura fue era un personaje bastante siniestro, era el comandante de algo de Ucrania, ¿no? Es un personaje así bastante, en la historia no lo deja bien parado. Bien. Bien, pregunta Leonardo Birman si se dedicaban también judíos en Ucrania, Rusia o Polonia a la trata de blancas, como ha ocurrido, como todos sabemos, en Argentina. Bueno, ese es un tema aparte, me parece que sí, yo no me voy a meter en esa historia, es una historia complicada sobre la cual he leído, pero no domino, ¿no? Bien. Bien, acá hay una recomendación de una película de falsificadores de Stefan Rusowiecki. Hay una recomendación. Y bueno, y hay algún par de comentarios más. Dice, hay muchas historias populares de judíos que cuando decidieron emigrar de Europa Oriental manifiestan el temor que tenían al tener que pasar con sus bártulos por las grandes ciudades donde había mafias de ladrones judíos. Bumi Hiller dice. Bien. A ver que hay más preguntas acá.
Bueno, hay muchos comentarios y agradecimientos. El argentino que mató a un nazi en el campo de Sobibor, creo que es un tema sobre el cual escribió Marcia Ras, digamos. Bueno, por ahora creo que esos son todos las preguntas. Me dice, me gustaría saber si recibían el mismo castigo los falsificadores. No sé. Bien, y creo que no hay más, más preguntas por acá. Deberíamos preguntarnos si hay más ética que esos ladrones que combatieron la desigualdad y no en los ladrones modernos que hoy en el mundo tienen mucho que concentran el capital, que es un robo. Bueno, comentario de Jorge Con. ¿El grupo estaba integrado por judíos? ¿Robaban a los no judíos? Pregunta. No, robaban a judíos y a no judíos. Está bien, también. Comentario de Carlos Greenberg: en Israel se le llama abiertamente Gaslan a los vendedores de helado al final de los paseos que esperan a las personas y cobran una fortuna por un helado. En realidad, Dani, es comentario de mi hermana, que está en la casa de mis padres. Utilizó el nombre de mi papá. ¿Cómo se llama el libro de Piglia? Preguntan. Cuadernos de Renzi. Piglia tiene sí, varios escritos sobre el tema. Hay 2 libros de los Cuadernos de Renzi. Cuadernos de Renzi 1 y me parece los Cuadernos de Renzi 2, que llevan un nombre así, otro diferente. Y el famoso libro de Piglia que ganó el premio Planeta, Plata Quemada, ¿sí? Que es parte de del mismo personaje. Este personaje al que él alude era supuestamente un compañero de él del colegio secundario que robaba por una cuestión de placer, ¿sí? Tenía un placer de andar robando. Y él ¿sí? lo describe fantásticamente, ¿sí? Les recomiendo que lean los libros de Piglia. Para mí es uno de los escritores argentinos favoritos. Bueno, Dani, muchísimas gracias a los participantes. Hemos pasado unos momentos lindos conociendo historias simpáticas, aprendiendo de cultura general, y del pueblo judío también es parte de nuestra historia y nos tenemos que hacer cargo también de esta gente, ¿no? Estos son más simpáticos por lo menos que nuestros ladrones modernos, quizás que rondan por el mundo comunitario. Preferimos tener estas historias y estos aprendizajes. Es una invitación justamente a pensar y reflexionar sobre muchos temas, y sobre todo este espíritu que vos tenés de investigar temas y traer temas novedosos. Esperemos que se repita desde Tzavta. Sabés que tenés las puertas abiertas para las actividades que quieras realizar, y aprovecho también para agradecerte las actividades que estamos haciendo en conjunto con Tzavta y Betel, y también el periódico Nuevación. Para nosotros es importante poder justamente llegar a un público diferente, con temas diferentes en estos momentos de pandemia, y sin lugar a dudas fue un tema que nos causó sonrisa y preocupación por otro lado. Vamos a tener que cuidarnos también cuando vamos al Bet Knesset, al Shil de los judíos, de ver quién tenemos atrás y adelante, ¿no, Dani? Bueno, de los costados también, miren de los costados. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas noches, buenas semanas, Shavua Tov para todos, y nuevamente gracias, Dani, por tu charla ilustrativa y súper interesante.